¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy hacemos gabinete de crisis, gabinete de análisis en Con Ánimo de Lucro, y lo hacemos para analizar en profundidad las medidas que aprobó el Gobierno el pasado viernes con ese doble decreto, el decreto 1 para tratar de aliviar la subida de los costes energéticos a los españoles en el muy corto plazo, y el decreto 2, que sabe que no va a salir de ninguna de las maneras, para mantener las ventajas y los parabienes para los ocupas en España y para mantener todos los problemas planteados desde el Gobierno a los propietarios de vivienda en España. Todo esto lo vamos a analizar con los mejores expertos a continuación. Bueno, pues ya están en vigor ambos decretos. Los aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, en un Consejo de Ministros, recuerden, rocambolesco, en el que los miembros de Sumar se negaron a entrar en el Consejo de Ministros. Aquí le contamos, Con Ánimo de Lucro, todo en riguroso directo. Incluso pudimos escuchar las palabras del presidente del Gobierno y su pues ese escenificado enfado que tenía. Es que estoy muy enfadado, ¿lo recuerdan ustedes? Estoy muy enfadado, que decía el presidente del Gobierno. Sin embargo, basaba, digamos, las ventajas fundamentales de ese primer decreto que anunció que habían aprobado para tratar de aliviar la situación económica para muchas familias españolas que están sufriendo el fuerte incremento de los precios en consecuencia de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio y de esa paralización en el Estrecho de Hormuz, que lo que está haciendo es tensionando los precios de las materias primas energéticas al alza, notándose eso, como ustedes saben perfectamente, en el precio de la gasolina o en el precio del recibo de la luz, y que gracias a los impuestos que gravan este tipo de productos y que llegan en muchos casos a representar prácticamente la mitad de lo que pagamos por gasolina y por luz, bueno, pues ha permitido durante estas 3 últimas semanas al Gobierno, bueno, pues llenarse los bolsillos a base de este tipo de impuestos y de sus subidas, de las subidas de los precios de la gasolina, de los precios del gasoil y de los precios de la factura de la luz. En cualquiera de los casos, como les decimos, esto fue lo que aprobó el Gobierno. Además, se trataba de, fundamentalmente, lo que están sintiendo en clave positiva los ciudadanos cuando acuden a repostar o cuando tienen que pagar su recibo de la luz, tiene que ver con una bajada en los impuestos indirectos que aplican sobre estos productos. Pero cuando el Partido Popular, semanas antes, propuso bajadas de impuestos, ¿recuerdan lo que hizo María Jesús Montero? Como si de esto se tratara, ¿verdad?, de una competición, ¿no?, con los retos. Absurdo, ¿no? Curiosamente, el Partido Popular no nos va a sorprender. Siempre lo que plantea es bajada fiscal. No tiene ninguna idea innovadora, ninguna idea que nos permita ver que tienen imaginación más allá de lo que ya el Gobierno hizo en otras ocasiones. Bueno, pues ya ven, carcajadas, estos del Partido Popular no tienen imaginación, solo se les ocurre bajar los impuestos. Pues bien, el Gobierno aprobó una serie de medidas donde las grandes estrellas de esas medidas eran las bajadas de impuestos. Unas bajadas de impuestos que ustedes ya notan cuando acuden a la gasolinera o cuando tienen que encender la luz de su casa, y lo notan precisamente porque se han reducido esa parte de los impuestos indirectos. ¿En qué se parece esto a lo que presentó el Partido Popular? Bueno, pues en que, digamos, coge una pequeña parte de todas las medidas impositivas que puso el Partido Popular encima de la mesa. Unas pequeñas medidas respecto al IVA de la energía, o sea, de las gasolinas, de los carburantes y de la luz, y también una parte pequeña sobre el impuesto que grava ambos productos, más allá del impuesto sobre el valor añadido. Esto ya se está dejando notar y, por lo tanto, la gente nota el alivio. Si donde pagaba 20 euros más por llenar el depósito del coche, pues ahora paga 20 euros menos por llenar el depósito del coche. También les digo una cosa: si las gasolinas siguen subiendo de precio porque la situación en el Estrecho de Hormuz se enquista, al final terminaremos pagando lo mismo que pagábamos, y el día
que nos quiten esa rebaja del impuesto sobre los hidrocarburos y del impuesto sobre el valor añadido, tanto a los carburantes como a la luz, resulta que pagaremos mucho más de lo que ya pagábamos. Esto lo notaremos en el futuro, es decir, que son digamos, medidas muy cosméticas y muy ancladas al corto plazo. El problema de las medidas que presentó el Ejecutivo, y es algo que vamos a analizar hoy en profundidad, y vamos a contar con protagonistas también desde el Partido Popular. Vamos a intentar hablar con el vicesecretario de Economía del Partido Popular durante el tiempo de tertulia, con Alberto Nadal, además de con varios expertos. Lo que está denunciando el Partido Popular ahora mismo es que las medidas que puso el Gobierno encima de la mesa con este decreto esconden una serie de legislaciones que operan en contra de los intereses generales de los españoles, por ejemplo, en materia de energía nuclear. Da por hecho este decreto que la energía nuclear se va a terminar y, por lo tanto, establece las fórmulas que se tienen que llevar a cabo para, digamos, suplir la demanda que cubre hoy la energía nuclear y que una vez se cierren las nucleares deje de cubrir esta. Pero es que además pone palos en la rueda, por ejemplo, a la instalación de centros de datos en España, de estas grandes inversiones que hoy están moviendo buena parte del interés que suscita fondos de inversión de todo el mundo y que podrían suponer una inversión extraordinaria para nuestro país, llegada de nuevos recursos y desarrollo de nuevos, digamos, gatillos para la economía local en aquellos centros o en aquellas localidades donde se vayan ubicando estos centros de procesamiento de datos. Bueno, pues también aparecen palos en la rueda para este tipo de tecnologías dentro de la ley. Mucha carga ideológica en otras medidas de las que figuran en ese decreto. Todo ello enmascarado o con un envoltorio de rebaja de impuestos que gusta y que le gusta a todo el mundo. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, pues en el Partido Popular están insistiendo en que este Real Decreto puede continuar al menos durante la próxima semana. No solo eso, sino que puede estar en vigor durante 30 días hasta que se obliga la ley a convalidarlo en el Congreso, pero claro, viene la Semana Santa. Imaginen ustedes que lleva a convalidación durante estos días el Gobierno esta propuesta al Parlamento. Bueno, pues si lo lleva al Parlamento y el Partido Popular vota en contra porque está en contra de toda la carga ideológica y contraria a los intereses generales del Estado que introduce este Real Decreto, también hará que decaigan las ventajas fiscales que introduce este Real Decreto y, por lo tanto, obligará a muchos españoles a irse de vacaciones en Semana Santa teniendo que pagar esos 20 o 30 euros de más por el depósito del coche. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues lo vamos a ver y desde luego aquí se lo vamos a contar, pero esta es la trampa que establece el Ejecutivo. Y sobre todo esto, por encima de todo esto, de las medidas que aprobó el Ejecutivo, de las medidas, en este caso, que propuso el Partido Popular, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos a grandes casas de estudio, de aquellas de las que más nos fiamos, que nos están poniendo encima de la mesa no solo el verdadero impacto que va a tener sobre nuestra economía lo que sucede en el Estrecho de Hormuz, lo que sucede en Oriente Medio, sino que nos ponen también encima de la mesa qué tipo de medidas más estructurales deberíamos estar aprovechando para acometer de cara a preparar nuestro país para ese impacto, para esa posible recesión que podría llegar después de este conflicto y para tratar de que el fuerte empobrecimiento que hemos sufrido durante los últimos años en España no conduzca a situar a los ciudadanos españoles en condiciones de mucha mayor pobreza merced a la inflación que de seguro va a activar todo el conflicto en Oriente Medio. Como les digo, de esto vamos a hablar con expertos, con especialistas. Vamos a analizar el informe que ha publicado el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria con su director, con el señor Rotellar. También vamos a analizar el informe que acaba de evacuar el think tank Free Market, con Lorenzo Bernaldo de Quirós a la cabeza, y que aquí también vamos a contactar con él para que nos cuente cuáles son las claves que han descubierto en Free Market respecto al impacto de la crisis del Estrecho de Hormuz y de Oriente Medio en la economía española y cuáles son las medidas que se deberían tomar para tratar de dinamizar algo más la economía española, que gane competitividad, que al mismo tiempo genere mayor productividad y que esto se traduzca en mayores sueldos y salarios que eviten que el golpe de la inflación sea letal para muchas economías domésticas en España y para muchas empresas que ya están viendo amenazada su viabilidad. De todo esto, como les digo, vamos a hablar en unos minutos, pero antes, como siempre, vamos a resumir el resto de noticias económicas del día, empezando por aquellas que nos trae hoy Libre Mercado.
Y ya me acompaña para hacer este resumen de noticias mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Tenemos asuntos importantes hoy en la portada de Libre Mercado, empezando por una pieza que firmas tú, que es que Yolanda Díaz va a obligar a las empresas a adaptar el espacio de trabajo tras una baja médica. ¿En qué consiste esto? ¿Qué nuevo palo en la rueda de las empresas está pensando en poner en marcha Yolanda Díaz? Bueno, al final es un anteproyecto de ley que viene a reformular o a reformar la legislación previa que había en materia de riesgos laborales y en el cual, bueno, se incluyen muchas cosas, pero entre ellas la obligación de las empresas para que, pues como digo, en la pieza, cuando una persona que ha estado más de 6 meses de baja por motivos médicos vuelve a su puesto de trabajo, tengan que adaptar ese puesto de trabajo a las necesidades de esa persona, y que, como bien dices, pues son al final más trabas y más palos entre las ruedas que para las compañías, para las empresas de nuestro país, que tienen además que hacer frente a una serie de exigencias mucho mayores por esta reforma que propone Yolanda Díaz. Una información que no nos podemos perder, unida a otra que también firmas tú mismo: la inversión extranjera huye de Sánchez y se desploma un 22% en 2025. Efectivamente, son datos que ofrece Data Index, que depende del gobierno, y los cuales nos muestran efectivamente cómo, cogiendo el total del año pasado, del 25 en comparación con el 24, la cantidad de dinero que ha llegado en materia de inversión extranjera directa, de inversión bruta, a España, ha disminuido un 22%. Y eso, como digo, cogiendo el año completo. Si cogiésemos solo el primer semestre del año y lo comparásemos con el mismo periodo del año anterior, veríamos que la caída es del 60%. ¿Y cuáles son los motivos? Pues una vez más hay que incidir en la persecución de este gobierno a la actividad empresarial y, de nuevo, a las trabas que ponen para que las empresas puedan desarrollar su actividad. Correcto. Más informaciones. El FMI saca los colores al gobierno y exige suspender el control de precios de alquiler. Sí, lo hace en un informe publicado el pasado viernes, en el que analiza distintas políticas de nuestro gobierno, y entre ellas la política de vivienda, en respecto a la cual, bueno, lo que hace es un análisis de la situación actual, pone en el foco de su atención la falta de oferta que existe en España. De hecho, llama a simplificar los trámites, que aquí hemos hablado muchas veces, de cómo la burocracia en general lo que hace es frenar esa iniciativa constructora e impide que la oferta pueda crecer de una forma más rápida, y sobre todo también pone en duda los topes al alquiler, y de hecho llama a suspenderse de forma inminente después de 3 años en los que, gracias a la ley de vivienda, en regiones como Cataluña se ha podido llevar a cabo este tope y este control de los alquileres, que fue impulsado por el gobierno. Y asimismo también incluso dicen desde el FMI que deberían modificarse la ley de vivienda para que se condicione a las necesidades de cada región. Correcto. Y por último, ¿qué debo hacer si vence mi contrato de alquiler? Porque hemos hablado del decreto 1 y también del decreto 2, ese que recupera, como desea, sumar todo lo que tiene que ver con la ley antidesahucios, etcétera, 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 y que ahora mismo está vigente porque se aprobó en el Consejo de Ministros y hasta que se convalide ese Real Decreto está funcionando. Entonces, a aquellas personas a las que les coja o bien la renovación de su alquiler, o bien les venza el contrato, o bien quieran sacar una vivienda en alquiler, pues les afecta. Sí, y lo que establece el decreto es que hay que prorrogarlo. Y evidentemente esto afecta, como dices, a los caseros, a aquellos que venza ahora su contrato de alquiler. Y evidentemente hemos consultado, Leticia Vaquero es la que firma la pieza, ha consultado con asociaciones de propietarios que le explican evidentemente la preocupación que existe en el sector con respecto a este tipo de legislación, porque califican esta normativa de una temeridad, porque evidentemente, como bien dices, es un decreto que puede decaer en pocos días, lo cual afectaría a todos esos contratos que han tenido que ser prorrogados de forma automática, y ante la posibilidad de que se produzcan denuncias, lo que explican desde el sector es que lo más probable es que esas denuncias no prosperen. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las noticias más importantes de economía en la portada de Libre Mercado en el día de hoy, aunque vamos a sumar una última porque tenemos novedades respecto al culebrón de Indra y tiene que ver con pues Moncloa, según nos cuentan algunas fuentes, buscando la traición de los consejeros independientes, que están ahí porque los puso el propio Ángel Escribano con ayuda del Fondo Amber Capital,
para que apuñalen a Escribano en el Consejo de Administración que tendrá lugar mañana. Bueno, pues de esto también lo vamos a estar siguiendo, y aquí les vamos a dar todas las novedades respecto al gran culebrón de estos días en el plano empresarial español, junto a otra noticia que también les contaremos a continuación en el resumen de otras noticias económicas del día. Y vamos con el minuto y resultado del efecto en los mercados de la guerra en Irán. Tenemos el precio del petróleo retomando los ascensos tras la tregua de ayer. Continúan las discrepancias entre Estados Unidos e Irán sobre las negociaciones anunciadas ayer por Trump, que suavizaron el rally alcista del crudo de forma momentánea. De hecho, en el día de ayer, el precio del petróleo Brent registró un importante descenso después de que el presidente de Estados Unidos ordenara posponer 5 días los ataques contra centrales eléctricas de Irán y afirmara haber mantenido conversaciones muy sólidas con el país centroasiático para un eventual pacto que ponga fin a la guerra. Sin embargo, este martes, antes de la apertura de las bolsas europeas, el precio del Brent subía cerca de un 3% y se movía por encima de los $98 por barril. Por su parte, el barril de crudo West Texas se encarecía un 3,2% hasta los $91. Más asuntos importantes también. Galán está denunciando la asfixia fiscal. Galán es Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola. Está denunciando la asfixia fiscal a la que se enfrentan las empresas del sector energético y fundamentalmente los consumidores, que son quienes pagan más caro el kilovatio producido en España. Lo hace en una entrevista para El Economista, en la que ha asegurado que el modelo de negocio de Iberdrola es parte de la solución a la crisis energética como la actual. Además, defiende la importancia y la capacidad que tienen las nucleares para asegurar un suministro energético seguro y competitivo. Sin embargo, cabe destacar sobre todo que en este contexto, Galán ha denunciado que tenemos un sistema fiscal que grava un kilovatio hora de electricidad renovable producida en España con varias veces más impuestos que el kilovatio hora de gas importado. Asimismo, critica que cada kilovatio hora eléctrico en España se grava con 6 veces más impuestos que en Estados Unidos, e incluso estamos un 30% por encima de la media europea, subrayando que existen hasta 40 figuras tributarias sobre la generación energética. Y el Consejo de Estado se posiciona en contra de la reforma del registro horario impulsado por Trabajo. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable a la reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo, con la que el departamento dirigido por Yolanda Díaz pretende modificar el control de las horas de trabajo para que la inspección pueda hacer comprobaciones en remoto. Concretamente, el órgano consultivo ha criticado la falta de adecuación por sectores del nuevo registro horario, la carga extra que va a suponer para las pymes, así como que el proyecto se requiera aprobar vía Real Decreto y no con una norma con rango de ley. Desde el Ministerio de Trabajo sostienen que es incomprensible que el Consejo de Estado se haya situado en contra de este instrumento, que lo que quiere, dicen, supuestamente es garantizar que se cumpla la ley. Precisamente el pasado mes de septiembre, la ministra de Trabajo explicaba así cómo funcionaría este registro horario. Este registro será digital y objetivo. El registro será verificable en tiempo real. Se registrarán todos los tipos de jornada. No se podrán modificar los registros sin el consentimiento de las personas trabajadoras. Cada persona trabajadora tendrá acceso inmediato a su propio registro. La Inspección de Trabajo tendrá acceso remoto en todo momento, permanentemente. En fin, la señora Yolanda Díaz y sus intenciones de intervenirlo absolutamente todo en todas las materias, pero en la que a ella le corresponde, que es trabajo, absolutamente todo. Vamos con más noticias empresariales. Toda la prensa económica hoy recoge Puig y Estée Lauder, que están en conversaciones para una posible fusión, movimiento en el mundo del lujo. Según ha comunicado la firma catalana de belleza este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por el momento, la firma española explica que no se ha tomado ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno. En este sentido, la empresa subraya que mientras que no exista un pacto en firme, no pueden garantizarse que la operación llegue a materializarse ni en los términos de la misma. En consecuencia, Puig se disparaba casi un 15% en los primeros compases de la jornada bursátil de este martes hasta un precio de 17,81 euros por acción, siendo el valor que más crecía en el IBEX 35. Pues cuando son las 12:26 de la tarde, 11:26 en Canarias, abrimos página, en este caso de tertulia. Vamos a tratar de analizar, hoy no más que una tertulia, es casi un gabinete de análisis y de crisis, y tengo a los mejores analistas para tratar de desbrozar, de averiguar qué cosa se aprobó el viernes, más allá de esas rebajas de impuestos, y amén de esto, qué
se tendría que haber aprobado para tratar de hacer frente a las dificultades en las que nos está poniendo esa guerra en Oriente Medio, esa crisis en el Estrecho de Hormuz y esa escalada de precios a las que nos estamos viendo sometidos, fundamentalmente los bolsillos de los contribuyentes españoles. Y para buscar ese primer momento de análisis tenemos al teléfono al director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, a don José María Rotellar. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. En el observatorio precisamente habéis evacuado un informe fantástico, como siempre, donde ponéis énfasis en las consecuencias que puede tener para nuestra economía la crisis de Irán y fundamentalmente las medidas que deberíamos estar viendo cómo nuestros políticos ponen en marcha. Sin embargo, lo que hemos visto hasta la fecha es un Real Decreto que va a estar en vigor hasta que se convalide en el Congreso, que tiene un caramelo muy apetecible para los ciudadanos, que no es otro que esa rebaja de impuestos en consumos básicos como el de la gasolina, pero que lleva detrás otra serie de normas que van un poco más en contra del interés general, ¿no? Bueno, son dos decretos, podríamos llamar dos decretos trampa, ¿no? Mira. Uno realmente no es tan tramposo en el sentido de que se ve mucho más claramente las intenciones del gobierno, que es el impulsado por la Sumar. parte de Sumar, pero realmente lo impulsa todo el gobierno, que es el intervencionismo en el mercado de la vivienda, el control de los precios del alquiler, de las subidas que pueda haber, de la moratoria, de la prórroga antidesahucios, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sabemos el horror que supone. Y por otra parte, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un decreto en el que aparentemente sí, bueno, y en él van las rebajas de impuestos al IVA, a los hidrocarburos, a la electricidad, lo cual es una buena medida que tenía que ser permanente, Correcto. no temporal hasta junio y no temporal todavía incluso antes, porque si el IPC de abril sube estas rúbricas menos del 15%, el gobierno la eliminará, ¿no? Con lo cual es muy escaso. Pero el problema es lo que la acompaña. ¿Y qué la acompaña? La acompaña una apuesta por el sistema energético que el gobierno, desde su demagogia, impulsa, que es un sistema en el que expulsa la energía nuclear, porque en él lo que se dice es que se desarrollarán las redes suficientes para el sistema energético limpio y sostenible, del que ellos excluyen la energía nuclear, en algunos lugares donde hay centrales nucleares. Correcto. Lo cual quiere decir que obviamente se deja al margen la energía nuclear, lo que constituye un enorme error, porque es precisamente la energía limpia, barata y abundante que podemos tener en España, que nos haría más independientes energéticamente o al menos menos dependientes energéticamente. Además va, pues una modificación para poder manejar el presupuesto prorrogado, un poco como quieran, que es lo que ha venido haciendo crisis tras crisis. Este gobierno lo que intenta es convertir cada crisis en una oportunidad para seguir gastando, que es la única manera que tiene de poder ejecutar su política, porque sin gasto público no sabe gestionar, no gestiona, y por eso era el lanzamiento del mal llamado Fondo Soberano, y por eso es ahora la petición de la suspensión de las reglas fiscales a la Comisión Europea, y por eso es ahora también el intentar colar en este decreto el manejo de los presupuestos, digamos, de una manera mucho más laxa y mucho más flexible. Y además incluye otro elemento negativo. ¿Cuál es ese elemento negativo? El elemento negativo que incluye es el control de los márgenes empresariales y de los beneficios empresariales, en un claro intervencionismo que lo único que va a hacer es ahuyentar todavía más a la inversión. Si la semana pasada salían datos de inversión extranjera en España y veíamos que se recibían 10.000 millones menos que cuando el presidente Sánchez llegó al gobierno en el segundo trimestre de 2018, pues no solo la inversión extranjera, sino la inversión también nacional va a ir disminuyendo, porque todo este tipo de medidas lo que hacen es desincentivar. Y por tanto son dos decretos trampa que sí contienen una rebaja temporal de los IVA, impuestos, sí, pero no incluye tampoco la deflactación de la tarifa del IRPF, que llevamos unos cuantos años con una inflación importante. Hay una progresividad en frío que se está dando por el incremento de los salarios nominales, pero no de los salarios reales, y sin embargo la recaudación la incrementa al saltar de tramo a Hacienda y no hace absolutamente nada, es decir, se está quedando con algo
la confiscación de los impuestos siempre es quedarse con algo que no le corresponde. Correcto. Por ley se establece, pero realmente es propiedad de los ciudadanos a los que se les expropia, ¿no? De una manera legal, pero no se les deja de quitar algo que ganan con su esfuerzo y con su trabajo. Bueno, pues aquí encima es una doble confiscación, porque se les grava más por algo que no supone una ganancia de poder adquisitivo, sino simplemente salario nominal. Bueno, pues eso tampoco lo deflactan, con lo cual nos encontramos con unas pocas medidas temporales que van en la buena dirección y un conjunto de medidas que van en la muy mala dirección. El Gobierno, una vez más, hace un decreto con muchas cuestiones para intentar, en un trágala, que se lo apruebe la oposición, igual que pasa con la revalorización de las pensiones, donde metía el decreto antidesahucios, igual que pasa con tantas y tantas cuestiones, y que sin embargo no son viables y no son factibles porque son perjudiciales para la economía. Lo tiene muy sencillo, puede echar para atrás ese decreto, aprobar otro muy claro donde se apruebe una bajada de impuestos mucho más importante, mucho más ambiciosa, y donde se eliminen sobre todo todas esas distorsiones sobre la economía que sin duda no conducen a ningún sitio bueno. Profesor, en el informe que emitió el Observatorio de la Universidad Francisco de Vitoria que diriges, recogíais una serie de medidas que eran urgentes poner en marcha para preparar ya no solo el impacto inmediato de esas consecuencias que está teniendo en precios la guerra de Irán, sino sobre todo para preparar nuestra economía de cara a que podamos superar esta situación de empobrecimiento generalizado que tenemos. Y una de las medidas, la quinta en concreto, si yo no tengo mal apuntados aquí todos los guiones, es llevar a cabo una reforma energética que intensifique el uso de la energía nuclear como energía limpia, y además mencionáis el fracking para tratar de disminuir en parte esa dependencia energética que tiene la economía española, por ejemplo, del gas natural. Dos medidas que ayudarían, en este caso, a tener mayor autonomía energética en España y no tener tanta dependencia de otros países. Sin embargo, da la sensación de que todo lo que recoge este decreto opera concretamente al contrario, ¿no? A la contra de estas medidas que proponíais. ¿Profesor? Sí, perdón. Sí, digo que... Sí, es que había perdido la conexión, parece. No, le estaba preguntando, profesor, por ese punto quinto dentro de las medidas. Lo he oído, eso lo he oído, pero es que cuando he ido a contestar no notaba la línea. No funcionaba. Bueno, pues parece que va en contra de lo que estabais proponiendo, ¿no? Bueno, es que, vamos a ver, es coherente desde su punto de vista el hecho de que no vayan en ese sentido, porque siempre han ido en contra, ¿no? Pero deberían rectificar por el bien de la economía española. Es absurdo cerrar las centrales nucleares, no hay que cerrarlas, sino que hay o que abrir más o que el llevar a cabo un impulso de los mini reactores nucleares que se pueden poner en marcha en menos tiempo. Y en cuanto al gas, bueno, pues también hay que apostar por el mismo, y la técnica de extracción del gas mediante la fracturación hidráulica, el fracking, sí, es una técnica que podemos utilizar en España, porque las minas de carbón de León y de Asturias, que han dado siempre un carbón muy malo, y que simplemente ese carbón se mantenía por el proteccionismo con el que se le aplicaban una serie de aranceles para protegerlo del carbón inglés, y que obviamente hizo que no fuese competitivo el carbón español. Bueno, pues que concluyó en el cierre de dichas minas. Ahora sí que esas minas encierran en sus rocas gas en abundancia, ¿no? Y se puede extraer mediante esa técnica. Y es absurdo que esté prohibido en España. Y es todavía más absurdo cuando parte del gas se lo estamos comprando a Estados Unidos, el gas que viene licuado en metanero, que se extrae, en muchos casos, en la mayoría de los casos, allí, con esa técnica que aquí está prohibida. Sí, señor. Con lo cual, es todo completamente absurdo y no tiene ningún sentido. Entonces, se pueden hacer propuestas, digamos, populistas, electorales o de cortísimo plazo, para intentar ganar algún voto, algún adepto, o se pueden hacer
reformas, propuestas que sean reformas profundas que necesita la economía española, con independencia del impacto que eso tenga electoralmente, pero que son necesarias para la propia economía y que además seguramente no tendrían un mal impacto electoral porque los frutos se verían. Bueno, pues sin embargo se opta una y otra vez por medidas cortoplacistas que no van más allá de unos cuantos meses, y eso tiene unas consecuencias negativas en la estructura económica de España, y la energía es uno de los puntos importantísimos de los que depende la economía española, porque somos obviamente una economía desarrollada, intensiva en el uso de energía, y somos energéticamente dependientes. Bueno, aliviemos esa dependencia con la energía nuclear, aliviémoslo con el gas, con el fracking. Nadie dice que dejen de estar en funcionamiento o entrar en el mix energético las energías renovables. Al principio eran absolutamente deficitarias y solo eran viables llenas de subvenciones, pero digamos que la eficiencia ha mejorado y ahora están en camino hacia la viabilidad. Bueno, o sea, puede mantenerse dentro del mix energético, no hay que eliminar ninguna energía, pero lo que no se puede hacer es fiar todo a estas energías, porque si no, nos podemos encontrar con un episodio como el de hace casi un año, el 28 de abril del año pasado, sí, cuando se produjo ese cero, ¿no? ese cero absoluto, donde hubo el apagón generalizado en toda España. Y eso es absurdo. Es absurdo cuando el presidente Sánchez habla de energías autóctonas. La primera energía autóctona que podemos tener es la energía nuclear. Que tengamos el sol y viento, bueno, está muy bien, serán energías que entrarán también en la composición. Pero es obvio que si no hay sol no se acumula, si no hay viento tampoco. Y por tanto es más errático. Y la energía nuclear tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento técnico, tenemos las materias primas para ello, tenemos uranio. Y se puede apostar por ello. Es barata, es limpia, los residuos están razonablemente resueltos, el almacenamiento de los residuos. Bueno, pues no sé exactamente por qué siguen en unas ideas trasnochadas de rechazo a la energía nuclear. Para terminar, y brevemente, profesor, esta crisis en Oriente Medio, toda la paralización de las materias primas energéticas en el estrecho de Hormuz y las tensiones de precios, ¿pueden terminar derivando en España en una recesión? ¿Cree que esto es un escenario posible o cree que no llegaremos a tanto? Bueno, vamos a ver, todo es muy incierto, ¿no? Nosotros planteamos 3 escenarios, en el último con un alargamiento de la guerra de manera muy enquistada que nos llevase a una crisis total, con una inflación muy por encima del 5% de manera persistente, el barril de crudo tocando los $150 también de manera persistente. Puede haber una ralentización muy importante de la economía que hiciese que incluso se entrase en recesión técnica en el tercer trimestre, al caer en el segundo y en el tercero de manera consecutiva. Y podría ser incluso todavía peor dependiendo de las circunstancias de la evolución de la propia guerra. Si el estrecho de Hormuz se bloquea, si eso se alarga durante muchísimo tiempo, si las mercancías no llegan, petróleo y otras materias primas que necesita Occidente, bueno, puede haber un serio problema, ¿no?, de abastecimiento y por tanto de actividad, de precios y de empleo. Es incierto. Nosotros hemos planteado 3 escenarios: una guerra corta para terminar a finales de marzo, principios de abril, una guerra larga donde habría un impacto mayor y una guerra que se enquistase ya de manera muy especial, que es donde podríamos entrar en recesión técnica, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, depende un poco de la respuesta. La respuesta no es más gasto público. Estamos además tremendamente endeudados y el gobierno no tiene capacidad, no tiene margen de política fiscal, por mucho que quiera creer él que sí, para poder llevar a cabo una política contracíclica, ¿no? Pero es que no es necesario más gasto, son necesarias más reformas, más impuestos más bajos, eliminar todo el gasto innecesario que ha crecido muchísimo en los últimos 8 años y dotar a la economía española otra vez de seguridad jurídica que incentive la llegada de inversiones, ¿no?, para generar actividad económica y empleo. Eso es lo que necesitamos y lo que puede pasar. Hay una cosa que no se puede controlar, que son los efectos de la guerra, pero sí se puede estar lo mejor preparado para que esos efectos sean lo menores posibles dentro de la dimensión que pueden llegar a alcanzar. Los que estén mejor preparados saldrán más rápido y mejor. Los que no pueden estar inmersos en una crisis importante durante mucho tiempo. Y todo apunta, una vez más, aunque no se veía,
no se percibe, ¿no? Todavía intensamente el deterioro económico de estos años en el corto plazo por la anestesia del gasto público y de la acumulación de población, pero que se dañaba mucho la estructura económica. Bueno, pues ahora incluso puede que desgraciadamente se vaya a dañar ese corto plazo, y una vez más el Partido Socialista habrá dejado el gobierno con una crisis importante. Desde luego, con una crisis estructural económica la va a dejar, aunque no se vea ahora mismo a corto plazo. Profesor Rotellar, muchísimas gracias como siempre por prestar tu análisis aquí en Con Ánimo de Lucro. Placer. Bueno, y hablábamos del informe que presentaba el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, al frente del cual está el profesor Rotellar, pero es que tenemos uno calentito que acaba de salir del horno y que ha elaborado el think tank Free Market, ya saben, de referencia también y sobre todo con asuntos internacionales y de geoestrategia como el que nos ocupa. Quien encabeza este informe es Lorenzo Bernaldo de Quirós, colaborador habitual de este programa, a quien ya le damos la bienvenida. Don Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, encantado de hablar con vosotros. Tengo aquí delante las principales conclusiones de un informe en donde se habla de extrema vulnerabilidad de la economía española ante las turbulencias que emanan de esa guerra en Oriente Medio y de esa crisis de materias primas en el estrecho de Hormuz. Y se habla de posible estanflación o, en caso de que se enquiste mucho, incluso recesión. ¿Estamos preparados para lo que se nos viene, Lorenzo? Pues no estamos en absoluto preparados en la economía española, porque un shock de oferta de estas características, que se traduce obviamente en una contracción del PIB, luego hablaremos de ella, y en un aumento de inflación en una economía como la española, que tiene ya unas fragilidades estructurales muy marcadas, lo que hace es complicar aún más el escenario. Y esto, en efecto, como apuntaba antes José María, va a depender mucho de la duración, pero ya hay elementos estructurales que te llevan a que la duración de la restricción de oferta sea amplia. Uno, que es que hemos visto la situación en el estrecho de Hormuz, que no ha mejorado en absoluto, el tránsito ha caído en un 80%, y el intento de desviar flujos de petróleo y gas a través del oleoducto del Mar Rojo y a través del estrecho de Bab el-Mandeb y del canal de Suez no son suficientes, y además están traduciendo un aumento brutal de los fletes. Para que nos demos cuenta, el petróleo que se está derivando por esa zona es aún insuficiente en 10-15 millones de barriles diarios. Luego tienes una restricción de oferta que persiste, y a ello un elemento al que no se ha prestado la suficiente atención todavía, que es el deterioro de la infraestructura de gas y de petróleo en los países del Golfo. Sí. Esa, por ejemplo, se ha producido en estos momentos las incursiones contra la refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita, que es la más grande del mundo en petróleo. Esto tensiona los márgenes de refino a nivel global de una manera brutal, y no afecta solo al crudo, sino también a los productos refinados. Y por otra parte, el mayor campo del mundo de transformación de gas en Qatar ha sufrido también considerables daños. La reapertura de ambos y su puesta en funcionamiento solo de estos dos puede llevar, con mucha suerte, entre 4 y 5 semanas, con mucha suerte. Luego tenemos un problema muy serio desde el punto de vista de reducción de oferta desde el Golfo, y por lo tanto logración de precios del crudo y del gas. Eso nos va a impactar de una manera brutal, aunque nosotros no tengamos un problema de escasez de suministro de gas y petróleo, pero sí nos afecta porque los precios globales suben. Correcto. Y esto nos coloca en una situación de gran vulnerabilidad ante estas turbulencias, pero sin embargo, Lorenzo, tenemos un gobierno que ahí nos ha aprobado 2 decretos que ya están en vigor y que hasta que se convaliden valen, y que, bueno, pues según este gobierno nos convierte en el país mejor preparado para cualquier cosa que venga. Los 2 reales decretos, que son 2 reales decretos de 2 gobiernos distintos, ¿no? Uno es el Real Decreto Ley del PSOE
de 7 de 2026 y otro es el Real Decreto de Sumar del 8, ¿no? De 8 del 2026. Vamos a ver, uno, por lo que se refiere al Real Decreto del Partido elaborado por el Partido Socialista, las medidas de alivio fiscal que se introducen son absolutamente irrelevantes y cosméticas. No tienen ningún impacto real sobre la reducción de la presión fiscal y, por lo tanto, de aumento de renta disponible de las familias ante un shock de este tipo. O sea, han sido medidas absolutamente tímidas, entre otras cosas derivadas de el poco margen presupuestario que tiene un gobierno cuyo gasto público es absolutamente desorbitado y cuya posición financiera ante déficit y deuda es muy alta. Y el resto se producen dos elementos que son gravísimos. Uno, hay una reforma encubierta del sistema eléctrico en el Real Decreto del Partido Socialista, que se traduce en la práctica en un aumento prácticamente discrecional del control gubernamental sobre el sistema eléctrico español. Eso es un fraude de ley, y ese fraude de ley está introducido en el decreto. Por otro lado, se introduce también otro fraude de ley porque el Real Decreto del Gobierno le permite prácticamente sin límite y restricción alguna y sin tener... Ay, hemos tenido un problema con la conexión. Lorenzo, ¿nos escuchas? Se ha cortado la conexión. Vamos a tratar de recuperarla mientras analizamos un poco las conclusiones básicas de este informe de Free Market, donde evidentemente se nos dice que la situación no es en absoluto propicia para los intereses españoles y menos con estos reales decretos. Hablaba Rotellar de reales decretos trampa, aquí nos está hablando precisamente de... en fin, creo que ya te tenemos, Lorenzo. Sí, perfectamente. Se había cortado. Estabas comentando, bueno, pues, digamos, en el Real Decreto del Partido Socialista, las medidas que en nada compadecen con la realidad que vivimos. No, en primer lugar, la rebaja de impuestos, entre comillas, que es lo único que es apreciable desde el punto de vista del Real Decreto del Partido Socialista, son irrelevantes y no tienen ningún impacto real para mejorar la situación económica de las empresas y las familias ante el shock. Pero hay algo más grave todavía, que es que en el Real Decreto del Partido Socialista se introduce una reforma encubierta del sistema eléctrico. Esos fraudes de ley de los que estabas hablando. Exactamente. Sí. Bajo la cobertura de una urgencia coyuntural, el Ejecutivo, el Gobierno socialista, ha sustituido todo lo que es el ordenamiento objetivo y concurrencial del sistema eléctrico. Es decir, eso es un fraude de ley como la copa de un pino y que le concede al Gobierno de manera discrecional un control absolutamente arbitrario sobre el funcionamiento del sistema eléctrico. Y a eso se une otro elemento, que es otro evidente fraude de ley, que es que el Gobierno, amparándose en la urgencia de la situación, deroga de facto partes enteras de la Ley General Presupuestaria, porque hace una trampa en virtud de la cual en la disposición final 12ª se autoconcede la capacidad de aumentar el gasto público en transferencias lo que le dé la gana. Sí. Es una forma de hurtar al Parlamento y a la soberanía parlamentaria una de sus funciones fundamentales, que es el control de las finanzas públicas y de los presupuestos. Entonces estamos ante unas medidas insuficientes que aumentan el intervencionismo y la discrecionalidad de la economía española por parte del Gobierno y que no sirven absolutamente para nada en un escenario como el que estamos. Pues, del decreto de Sumar es mejor no decir nada. Desde luego. Es un engendro absurdo, ¿no? Eso es. Lorenzo, no tenemos tiempo para más. Te agradezco muchísimo que hayas atendido nuestra llamada, como siempre, y este fantástico informe que se publicará dentro de poquito en Libertad Digital, el Libre Mercado. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Y tenemos también al teléfono, a esta hora se quejarán ustedes de invitado, nada más y nada menos que al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal. Don Alberto, ¿qué tal? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro.
Muchas gracias por estar otra vez con vosotros. Siempre es un placer. El placer es nuestro, y más en un día como hoy en el que estamos repasando ese decreto que aprobó el Gobierno el pasado viernes, del que sacó tanto pecho, pero que sin embargo no parece que sea oro todo lo que reluce. Estamos viendo muchos agujeros negros, muchas trampas metidas en ese decreto, ¿no? Sí, vamos, el Gobierno, hay que recordar que el Partido Popular planteó hace ya más de 2 semanas una serie de medidas para aliviar la situación de las familias y de las empresas como consecuencia de la elevación de los precios de energía. Por resumir, pedíamos una serie de bajada de impuestos, fundamentalmente el IVA en los productos energéticos, la eliminación del impuesto de producción eléctrica, medidas concretas para los sectores productivos, especialmente para el transporte, para los agricultores, para las industrias electrointensivas, para los pescadores. Y al mismo tiempo también pedíamos una modificación del impuesto de la renta a las personas físicas para reducir el impacto que había tenido la inflación durante todos estos años en el que el Gobierno ha ido silenciosamente elevando los impuestos. Básicamente pedíamos una modificación en los tramos, pero sobre todo una elevación del mínimo personal y doblar la elevación de los mínimos por hijos. Dicho en otros términos, que se bajaran los impuestos a las familias y especialmente a las familias con hijos, que son las que más han sufrido por la elevación de los precios de la energía y también por la elevación de los precios de los alimentos. El Gobierno, de estas propuestas del Partido Popular, que estuvo ridiculizando durante 2 semanas, pues al final ha tomado una parte de ellas, y eso es positivo, sí. Pero no ha tomado la parte del IRPF, y para nosotros es fundamental, pero lo ha mezclado también con una serie de cosas que no corresponden o que no son acertadas. En primer lugar, no te ha tenido en cuenta, como decía, la rebaja de IRPF para las familias, especialmente para las familias con hijos. En segundo lugar, da por hecho el cierre nuclear. Hay disposiciones en el Real Decreto Ley que trabajan como si el cierre nuclear siguiera funcionando. Sí, señor. Un Real Decreto Ley que dice que quiere hacer resistente la economía española frente a los shocks del petróleo, cómo es compatible con un programa de continuar con el cierre nuclear. Esto para nosotros no es aceptable. Tampoco es aceptable el nivel de dirigismo e intervencionismo que tienen algunas de sus artículos, pero hay otro elemento adicional, y es que el Gobierno, una vez más, puesto que no tiene presupuestos generales del Estado y no se plantea presentarlos ni siquiera en la Cámara, obviando el mandato constitucional, se otorga una enorme flexibilidad para determinadas partidas presupuestarias que van muy dirigidas hacia segmentos de población muy sensibles a la posibilidad de que con transferencias pues tener un voto favorable al Gobierno. Bueno, y esa ventana que le permite al Gobierno, aprobándolo por Real Decreto, mantenerlo, digamos, operativo hasta que se quiera convalidar en el Congreso. Claro, yo me imagino que desde el Partido Popular, don Alberto, teniendo en cuenta todas estas trampas, en su mayoría ideológicas, no hemos entrado en el tratamiento al tema de los centros de datos, pero también se ponen palos en la rueda a estas instalaciones que no dejan de ser gatillo de grandes inversiones, ¿no?, en el momento en el que nos encontramos, y de nuevo se les mete capas de burocracia que dificultan su llegada a nuestro país. En cualquiera de los casos... Perdón, es a lo que refería con el intervencionismo y el dirigismo. Exacto. El Gobierno se arroga con la capacidad de decidir qué proyectos institucionales son buenos y cuáles son malos, y específicamente en el caso de los centros de datos, pues le pone obstáculos. Y como sucedió, no sé si el paralelismo alcanza, si no usted me corregirá, pero como sucedió en su momento con el famoso decreto Ómnibus, esto combina algunas medidas que se apetece aprobar, como el alivio en los impuestos de los hidrocarburos o de la luz, que aunque son insuficientes y van un poco en la dirección adecuada y ahora mismo están sirviendo para aliviar el bolsillo de los ciudadanos, y otro, el condicionar ese tipo de medidas con otras ideológicas como las que estamos apuntando. ¿Cómo va a operar este decreto de aquí a las próximas semanas? ¿Lo llevarán al Congreso? ¿Se aprobará? ¿Contarán con su apoyo? ¿No contará con su apoyo? ¿Qué nos puede contar hasta el momento? Bueno, nosotros lo que le hemos dicho al Gobierno es, mire usted, el Real Decreto de Ley puede estar en vigor 30 días sin necesidad de ser convalidado en la Cámara. Por lo tanto, no hay ninguna prisa. Deberíamos el Gobierno reflexionar sobre el contenido del mismo
le hemos enviado ayer la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados al ministro Bolaños, le envió una carta con las posiciones del Partido Popular sobre el contenido del Real Decreto Ley, lo que tiene, lo que sobra y lo que le falta, y explicándole esto. Mire, tienen 30 días, hay tiempo para modificarlo antes de ir a una votación parlamentaria de convalidación. Y esa es la postura del Partido Popular. Mire usted, hemos analizado el decreto, hay cosas que están bien, insuficientes, pero están bien, hay cosas que no están bien y hay cosas que faltan. Fundamentalmente estas dos que le mencionaba, de la reducción del IRPF para las familias con hijos, y que quede claro que la energía nuclear es fundamental en la política energética española. Bueno, este último, además, con un capítulo adicional, que aprovecho para pedirle su opinión, que es el de los audios relativos al apagón, y que difícilmente está siendo capaz de defender la señora Ages, en audios que dejan claro la necesidad de la energía nuclear para nuestro mix energético, que dejan claro que las irregularidades en lo que tiene que ver con la cantidad de energía y la forma en la que vierte energía, las energías renovables, dentro de nuestra red eléctrica actual, estaban detrás de esos apagones, y que bueno, pues el gobierno, pese a este tipo de evidencias, quiere seguir adelante, ¿no?, con ese cierre de las nucleares. Claro, es que ningún país del mundo, ninguno, que haya querido reducir la emisión de CO2 en su sistema eléctrico, que haya querido descarbonizar su sistema eléctrico, lo ha hecho sin contar simultáneamente con la energía nuclear, la hidroeléctrica y la renovable. Necesitamos a las tres, que además son complementarias entre sí. No son excluyentes, son complementarias. Y el gobierno, por motivos ideológicos y exclusivamente ideológicos, quiere descarbonizar a España sin nuclear. Esto no pasa en ninguna parte. Resultado, si todo lo carga sobre la energía renovable, va perdiendo peso la energía nuclear, que tiene su función dentro del sistema y que le da estabilidad al sistema, la sacas y no tienes la posibilidad de compensarla, el resultado es el apagón, como hemos visto, o más inestabilidad y más coste en el sistema energético en el futuro. Vamos a ver la realidad en estos momentos. En estos momentos, para dar estabilidad al sistema, estamos quemando gas. Correcto. Este es el objetivo, y le está costando 3.000, 4.000 millones de euros a todos los españoles en su recibo eléctrico todos los años. Eso es. Solamente porque el gobierno no ha hecho una integración adecuada de la renovable dentro del sistema. No es problema de la renovable, sino de cómo se integra en el sistema, y sigue adelante con sus planes de cierre nuclear. Por cierto, cuando no estén ellos en el gobierno, claro. Eso siempre es así. Don Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del Partido Popular, le agradezco mucho que haya atendido la llamada una vez más de Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a las noticias de la 1 y volvemos aquí a Con Ánimo de Lucro. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Abrimos hasta ahora página de mercados. Y miren ustedes los titulares que tenemos hasta ahora en la prensa especializada en finanzas. Bolsas tensas, cómo operar sin jugar al despiste. Pruebe estas estrategias. Es una de las propuestas que nos hace, por ejemplo, Investing.com, donde vamos a mirar ahora mismo cómo operan los principales índices, empezando por el selectivo español, el IBEX 35, que está plano, solo unas décimas en negativo hasta ahora, cotizando en el entorno de los 16.850 puntos, un nivel que alcanzó en la jornada de ayer al cierre, después de que esas declaraciones de Donald Trump hicieran que el mercado se diera la vuelta de manera súbita, porque arrancó en el día de ayer con caídas superiores al 2% y cerró con subidas un poco más arriba del 1%. En este momento, como les digo, 16.855 puntos para nuestro principal indicador. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a las materias primas, que son las que están marcando la pauta de los mercados? Hasta ahora tenemos el petróleo Brent subiendo un 2,67%, rozando los $100 el barril, pero sin superar este nivel. Y el West Texas está también subiendo un 3,3% y por encima de los $91 el barril. La tensión alcista
dentro de los precios del petróleo operará inversamente proporcional a lo que suceda en los índices. Cuanto más suba el petróleo, más caerán los índices. Al menos esta es la ecuación que nos están dejando los últimos días, unos días en los que el mercado trata de descontar, de avanzar qué es lo que va a suceder en este conflicto de Oriente Medio, en esa crisis en el Estrecho de Hormuz, sin demasiado éxito, tenemos que decir. Pero yo, como digo, leo lo que dicen la prensa especializada y me fío de lo que dicen nuestros analistas. Y qué mejor que analizar esto con José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues teníamos a José María Luna. José María, ¿estás ahí? No tenemos a José María Luna. Vamos a tratar de recuperar esa conexión y lo vamos a hacer mientras echando un vistazo a otras materias primas también muy importantes y las que le hemos prestado atención en los últimos tiempos, como es el oro. El oro está en $4.400 la onza y dirán ustedes, pero si hace poco nos estaban diciendo que estábamos por encima de los $5.200 la onza. Amalio, creo que a lo mejor estamos tratando de recuperar la conexión con José María Luna. Es posible que no haya colocado el teléfono correctamente en el guión, pero lo vamos a mirar ahora mismo. En cualquiera de los casos, vamos a seguir con el oro mientras recuperamos la conexión con José María Luna. El oro, como les digo, en 4.400. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, pues porque en el momento en que tenemos una crisis global con una incertidumbre cada vez mayor y con un problema muy importante en lo que tiene que ver con la certidumbre en el mercado de cómo va a evolucionar precisamente este mercado, pues lo que sucede es que los inversores van a los de siempre, ¿no? A los valores de siempre. Y uno de esos valores de siempre es el dólar que en los últimos tiempos empezábamos a albergar dudas de si podría consolidarse la eliminación del dólar como moneda de referencia mundial. Bueno, pues ha vuelto a tener este protagonismo. Al tener este protagonismo y fortalecerse el dólar, el valor que se había beneficiado de esas dudas sobre el dólar, que había sido el oro, corrige y lo hace de una manera muy importante, entre otras cosas porque ha subido muchísimo en los últimos tiempos. Como les digo, $4.400 la onza. No sé si ya sí que tenemos a José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, ¿estás por ahí? Luis Fernando, ¿me escucháis? Ahora sí te escucho. Ahora sí. Alto y claro. Muy buenas a todos. Muy buenas. Estamos comentando un poco cómo están operando los valores como el oro en función de la fortaleza o debilidad del dólar. Ya vemos el dólar más fuerte como valor refugio, como moneda de reserva mundial, pues ha hecho que se corrijan los valores del oro que llegaron a tocar los $5.200 la onza. Ahora mismo $1.000 más o menos por debajo de ese valor. También en materias primas nos hemos fijado en la evolución de los precios del crudo. Y estaba diciendo yo, José María, que si el crudo sube y lo hace con fuerza, pues los índices reaccionan en sentido opuesto, caen. Pero ayer vivimos una jornada frenética en el mercado, ¿no? Totalmente. Bueno, un apunte sobre el tema del oro que yo creo que también es muy interesante. Lo comentábamos el otro día, la semana pasada en concreto, fortaleza del dólar, subida de tipos de interés reales. Miren ustedes, el 30 años norteamericano está a unos niveles que no se veían desde septiembre del año pasado, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Cuanto más suben los tipos de interés en Estados Unidos, eso es un flaco favor para, en este caso, el metal precioso, en este caso, el oro. Pero hay un apunte también muy interesante. Todo lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz no solo pasa petróleo, gas, fertilizantes, etcétera, etcétera, sino también se escapa cierta pobreza de algunos países que viven precisamente de todas esas materias primas, ¿no? O que les impacta negativamente por el comercio, etcétera. Y hemos conocido cómo Turquía, en defensa de la lira turca, está planteando reducir sus reservas de oro para defender su propia moneda. Con lo cual, cuanto más tiempo dure las tensiones en el Estrecho de Hormuz, en Oriente Medio, no cabe la menor duda que también pudiera jugar un efecto negativo sobre el oro. Y lo que decías ayer, pues es que el mercado se está moviendo a golpe de tweets, ¿de acuerdo? Los mercados ayer se mostraron muy locos y lo veíamos como a primera hora caídas importantes en los índices de bolsa, mucho más en Asia, y también venía Europa con fuertes correcciones. Son los mercados quizás más débiles, sobre todo los talones o el talón de Aquiles de la energía pesa y de qué manera, en Europa o en Asia, pero
bastó un tuit tempranero, en horas norteamericanas, para que aquel dibujo cambiara completamente, ¿no? Y el mercado no necesita saber si habrá paz o no habrá paz a corto plazo. Lo que necesita saber es si habrá precio del petróleo barato. Y es lo que estamos en estos momentos. Por hacer un símil, no estamos ante un combate de boxeo, sino más bien un juego de ajedrez, es lo que se está moviendo ahora mismo a nivel geopolítico y a nivel, sobre todo, que se deja notar en los mercados de capitales. El tuit de Trump a lo mejor quiere ganar tiempo, probablemente vendiendo que quiere ganar, que quiere acabar la guerra, mientras Israel hace el trabajo sucio, debilitando aún más militarmente Irán. Quizás esté jugando a que lleguen los infantes de marina para tratar de controlar el estrecho de Hormuz, y si no lo consigue abrir por las buenas, que se abra por las malas. Puede ser que también se trate de llegar a un cierto acuerdo con Irán. Ahí no piensen ustedes que Irán, no hay un único mando unificado, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas cabezas pensantes, hay facciones más fuertes, más extremas, hay otras facciones que quizás están más de acuerdo con tratar de mantener el régimen, pero llegar a un cierto acuerdo, con lo cual, pues en este juego de ajedrez, el mercado de capitales, los mercados financieros, la renta variable, la renta fija, petróleo, el oro, etcétera, pues está sufriendo una enorme volatilidad en estos días. Volatilidad que se va notando y mucho en los mercados. Aquí lo vamos a seguir muy de cerca, como hacemos todos los días, y siempre con la ayuda de analistas de tu talla. José María, te agradezco muchísimo que hayas atendido, como siempre, la llamada de Con Ánimo de Lucro. Un auténtico placer. Cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte. 1:16 minutos, 12:16 en Canarias. Entramos en la recta final del programa de hoy, programa que ha dado mucho que hablar y no lo vamos a terminar peor, al revés, lo vamos a hacer con materia de la buena. Y para eso me acompaña desde Junior Achievement Antonio Carvajal. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, encantado de estar aquí. Antonio Carvajal y nuestra caja de herramientas para la vida que estamos desarrollando en este programa Con Ánimo de Lucro. El otro día estábamos hablando de ahorro, nos pusimos bíblicos, ¿verdad, Antonio? Efectivamente. Les invito a recuperar el programa de la semana pasada en la que hablábamos del ahorro y el ahorro no puede ser efectivo si no viene acompañado de... Una inversión. De la inversión. Eso es. Es el paso del ahorrador al inversor. Y la inversión tiene muchas caras, tiene muchas facetas. No es difícil, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo pronto, porque las rentabilidades de una inversión, cuando de verdad fructifican, es cuando tenemos una rentabilidad razonable a lo largo del tiempo. Siempre que se habla de rentabilidades hay que hablar del interés compuesto y de su magia. El interés compuesto tiene una función matemática, que es la función exponencial, que al principio es bastante plana, pero cuando empieza a coger pendiente se disparan los beneficios, y por eso siempre que se recomienda invertir se dice pronto, cuando se habla de fondos de pensiones. Hay que empezar a ahorrar pronto e invertir pronto para que eso dé grandes resultados a largo plazo. Valor inicial por 1 más i elevado a t. La t es el tiempo, es exponencial, es elevado a. Por eso yo tengo un amigo en el mundo de las finanzas que le gusta repetir y que yo le compro esa idea, que es algo que es muy populista, pero al mismo tiempo que encierra mucha sabiduría. Hacerse rico es posible, es fácil, pero es tremendamente lento. Pero es fácil y es posible. ¿Por qué decimos esto? Porque el tiempo opera a favor del interés compuesto, mejor dicho, el interés compuesto opera si le metes en la ecuación una T muy alta, un tiempo muy elevado, muy prolongado, y que si uno mantiene la disciplina y le aplica ese exponente del tiempo, esa inversión puede trabajar para nosotros de una manera muy importante, ¿no? Bueno, la fórmula tú la has dicho muy bien, capital por 1 más i elevado a t. 1 más el interés. Hay que procurar que el interés o la rentabilidad sea
la mejor posible. Correcto. Y la T, cuanto más alta, cuanto más grande, mejor. O sea, podemos, todos los multimillonarios tipo Warren Buffett están ahí porque invierten de forma continua. O sea, tiene que ver con el ahorro a largo plazo, inversión a largo plazo. Sí, no sé exactamente y me equivocaré, pero el otro día en Tu Dinero Nunca Duerme, no recuerdo, el invitado sacó una cifra de cuánto tendrías hoy si hubieras invertido en Berkshire Hathaway en 1964, $1.000. No me acuerdo si eran 1.000 o $100. Estamos hablando de que tendríamos hoy 17 millones de euros, una cosa así, o de dólares. Es una barbaridad, pero evidentemente dices, en el 64, yo no estaba vivo en el 64, yo no había nacido ni mucho menos en el 64, pero sí te habla de una potencialidad que el ahorro y bien hecho con la inversión te da en el plano intergeneracional. Y esto es algo que yo creo que deberíamos tener todos los españoles interiorizados, y no lo tiene interiorizado nadie, Antonio, que es la capacidad que tienes tú hoy de darle a tus hijos y sobre todo a tus nietos la posibilidad de, dice, joder, un pan debajo del brazo, no, una manera de vida desde el primer minuto. Mira, sin hablar de la inversión en Berkshire Hathaway, para que todo el mundo nos entienda, cuando le preguntas a alguien ¿en cuánto se convertiría un capital de 1 millón, vamos a hablar de pesetas para que no sea tan... pero 1 millón de cualquier moneda, ¿no? Si fueras capaz de obtener una rentabilidad del 15% en 20 años, ¿en cuánto se convertiría? La gente normalmente suele decir, pues en 3 millones, o sea, multiplicar por 3, o alguien te dice por 4, pero no, es por 16. Y la cuenta es muy fácil, porque con el 15% cada 5 años doblas. Sí. Entonces, si tienes tiempo para doblar 4 veces, 1, 2, 4, 8, 16. Claro, por supuesto, si hablamos de ahorrar para los nietos, que eso quizá ya sea un poco exagerado, entonces en vez de 20 años son 40 años, imagínate. Entonces el 16 hay que multiplicarlo otra vez por 16. Eso entonces, que son 256. O sea, 1 millón se convierte en 256 millones. Esta es la potencia del interés compuesto o la magia del interés compuesto, y hay que conocerlo y hay que ser paciente, porque es verdad que a todos nos gustaría tener inversiones que nos hicieran... Bueno, yo creo que el objetivo, más que hablar de hacerse ricos, que no está mal, que todo vale, pero vamos a hablar... Estamos con ánimo de lucro, Antonio. Pero vamos a hablar de aspirar a tener una cierta independencia financiera. Un patrimonio que nos permita vivir más tranquilos y mejor. Ser más dueños de nuestro tiempo, que a mí me gusta verlo efectivamente. Así. Ser dueños del tiempo. Esto si algún día hablamos de productividad, ¿sí? Pues la productividad es hacer mucho en menos tiempo, ser más productivo. Y, por supuesto, el tiempo es el más escaso de nuestros recursos. Correcto. Entonces, hay que procurar tener tiempo libre. El tiempo libre es maravilloso. Yo lo puedo decir, que he trabajado muchísimo toda mi vida, pero ahora estoy jubilado y sigo muy activo, pero ahora tengo más tiempo y... No te jubiles de esto. Y soy feliz. No, de esto no. Aquí tenemos que seguir dotando de herramientas para la vida. Me gusta mucho. Hablamos del tiempo, hablamos de cómo el tiempo opera a favor de ese interés compuesto. Pero no solo vale el tiempo. Decías tú, si tienes una rentabilidad del 15% anual, ¿quién la pillara? No todo el mundo es capaz de conseguir rentabilidades tan altas. En cualquiera de los casos, ¿qué hay que hacer si no para alcanzar el 15% anual, por lo menos para quedarte cerca? Hay que diversificar, imagino, y tener una estrategia clara, sobre todo en el largo plazo. Bueno, una forma de mejorar las rentabilidades es apalancándose, que para el que no conozca el concepto es trabajar también con recursos ajenos, normalmente dinero del banco o de entidades financieras. El apalancamiento siempre es beneficioso siempre y cuando invirtamos ese dinero con mayor rentabilidad que lo que nos cobra el banco por el dinero.
Claro. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Hay que apalancarse en negocios que tengan una rentabilidad previsible y razonablemente segura, que eso casi no existe, pero podemos poner muchos ejemplos de gente que gana mucho dinero, por ejemplo, comprando pisos, y este es un tema delicado en los tiempos que corren con la dificultad de acceso a la vivienda, pero cuando en España los pisos eran baratos, estoy hablando de los años 80, antes de entrar en la Unión Europea o en el mercado común, los pisos en Madrid y por supuesto en toda España eran muy baratos. Y eso no hacía falta hacer raíces cuadradas para saberlo. Y los intereses muy caros en aquel momento. Sí, pero hubo gente que dio varias entradas para pisos y no llegaba a escriturarlos. La revalorización de los pisos en los años, cuando entramos en la Unión Europea, Sí. se aproximaron un poquito el valor de los pisos al valor en París, en Londres. Todavía sigue siendo, a pesar de que aquí nos quejamos mucho y con razón, en las grandes capitales europeas los pisos son mucho más caros que aquí. Pero bueno, una inversión muy típica es la inversión en vivienda y probablemente es... La inversión apalancada más típica, evidentemente, es la inversión en vivienda. Aquí yo discrepo un poco contigo en el apalancamiento respecto a la inversión en bolsa. Yo no pediría un crédito nunca para invertirlo en bolsa. La verdad que a mí no se me ocurriría hacerlo, y siempre decimos, con el excedente que tengas, con lo que te prives con ese ahorro, velo invirtiendo. Ahora bien, en una vivienda, evidentemente. No, pero yo no te he dicho que me apalancaría para invertir en bolsa. Lo que he dicho es que si tienes una inversión con una rentabilidad razonablemente previsible, que la de bolsa a veces se gana mucho dinero, pero la previsibilidad... Y la razonablemente previsible no la tienes. No la tienes, o sea que no. Hay que apalancarse cuando tienes alguna inversión con rentabilidad, a ser posible, regulada. O sea, yo he sido inversor, yo que he trabajado toda mi vida en energía, he invertido en energías renovables, y las energías renovables hace años su rentabilidad estaba en el Boletín Oficial del Estado. Sí. O sea, era muy previsible. Entonces, era una rentabilidad típica era una inversión típica para apalancarse, y si el gobierno te garantizaba, entre comillas, lo de garantizar también, porque los gobiernos a veces aquí han hecho alguna pirula, pero una rentabilidad del 7,34%, si tú tenías acceso a dinero en el banco a un 3%, pues la diferencia entre el 3 y el 7 era para ti, de todo el dinero que pusiera el banco. Sí. Y eso era una forma de mejorar la rentabilidad de los recursos propios, ¿no? Correcto. Y otra de las formaciones que no quiero, de las inversiones que no quiero que se nos escapen antes de que termine el programa, que a mí es una de las que más me gusta, porque esa es seguro que te va a aportar beneficio, que es el de la formación. Efectivamente. Y seguramente teníamos que haber empezado por ella. La rentabilidad más importante, la inversión más importante y que nos va a rentar más en la vida, va a ser la rentabilidad en la propia formación. O sea, en este país tenemos sueldos bastante bajos y yo creo que hay que pelear para que las empresas ganen dinero y también para que paguen buenos sueldos. O sea, eso es una reivindicación que yo creo que hay que defender. Pero ¿qué alternativas tenemos los trabajadores, la gente que trabaja, que no es empresaria, para mejorar sus ingresos, mejorar su sueldo? Tener una mejor formación. Todo el dinero invertido en formación, todo el dinero que invirtamos en la formación de nuestros hijos, es un dinero que va a tener la máxima rentabilidad, y hay que procurar ahí no escatimar. Yo creo que no, siempre, creo yo, una persona que está bien formada va a tener acceso a mejores puestos de trabajo, con mejores retribuciones, y también va a tener mucho más criterio para tomar decisiones en la vida, decisiones de inversión y decisiones de todo tipo. O sea, hay que tener criterio y hay que estar formado. La vida que le espera a una familia
que controla, conoce y está formada en materia de inversiones, en materia de ahorro, es muy distinta y mucho mejor que el futuro que le espera a una familia que no tiene ni idea de este tipo de conceptos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el tener conocimientos de ahorro y de inversión te permiten preparar de una manera incluso tranquila, sin grandes sobresaltos, sin tener que estar sometido a grandes privaciones, sí algunas evidentemente, pero no a grandes privaciones, preparar a tu familia para cualquier eventualidad que pueda llegar en la vida y que siempre llegan, Antonio, y sobre todo para que cuando uno llega al final del camino y llega la jubilación y pasa la jubilación y avanzan los años, pues puede tener una vida mucho más tranquila, con un poder adquisitivo similar o incluso mayor que al que tuvo en el momento en el que generaba rentas por su actividad, y al mismo tiempo prepararle un futuro para tus hijos y tus nietos mucho más tranquilo que el que tenían. Sin duda, la formación, una de las mejores inversiones que podemos tener. Antonio Carvajal, de Junior Achievement, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, llenando esta caja de herramientas para la vida. Luis Fernando, muchísimas gracias por todo. Un verdadero placer. A ustedes les espero mañana, como siempre, a las 12 aquí en Con Ánimo de Lucro. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.